Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Somos Justicia. Hace 22 años lo mataron en la localidad de Chascomús a Emilio Blanco, un pibe que tenía 16 años, que había salido de su casa con una linternita en la mano. La linternita se le había regalado su madre para un cumpleaños porque vivían en un barrio en la localidad de Chascomús donde las cuadras en ese entonces eran muy oscuras. Él salió con esa linternita rumbo a una confitería para encontrarse con amigos. A ese lugar nunca llegó. En la madrugada de ese día apareció tirado en las vías del tren, muerto. Golpes en su cabeza especialmente, pero también otros golpes en su cuerpo. Una investigación deficitaria que en un principio quiso vender la teoría de murió porque fue arrollado por el tren. Lo que ocurrió después, durante las pericias y posteriormente durante un juicio que se realizó a 17 años de su muerte, 17 años de su muerte, es que a Emilio Blanco lo mataron. Lo mataron a golpes, lo mataron torturándolo, lo mataron en la comisaría de Chascomús y después, al menos 3 personas, lo llevaron hasta las vías del tren y lo tiraron allí. Pero fue tan burdo y tan mal realizado todo esto que hubo un montón de elementos que demostraron que eso no había sido un accidente como quisieron simular. Pasaron 22 años de la muerte de Emilio Blanco. Todavía quedan algunos juicios pendientes, porque hay solamente una condena, la del jefe de calle de la policía bonaerense de ese entonces, Fermín Basualdo, uno de los responsables de la muerte de Emilio. Es mucho el tiempo, pero todavía no llegamos a sacarnos esa sensación, lo que sentimos en ese momento. Y a veces viendo a los chicos, a mis hijos, a mis otros hijos, o viendo el trabajo que hemos hecho, te das cuenta que son 22 años, que es una barbaridad el tiempo que pasó. Yo pienso que puede ser también porque la justicia no reparó todavía el daño que se causó en ese momento. ¿La condena de Basualdo logró amainar un poco eso? Sí, en un primer momento, para nosotros llegar al juicio fue algo muy importante por toda la lucha, por todo el esfuerzo. Y en el momento que se dio la sentencia, creímos que sí, que íbamos a estar un poco mejor, pero bueno, Basualdo volvió a Chascomús. Basualdo tenía una prisión domiciliaria por una enfermedad que después se comprobó que nunca había tenido. Entonces no era alegría, era esa bronca de que habíamos llegado a ese momento, de que se lo había juzgado, de que se lo había condenado y que seguía viviendo en Chascomús con nosotros. Recién, el juicio fue en el año 2014, recién en el año 2016, ya la sentencia estuvo firme y ya con pericias de salud oficiales, por peritos oficiales, cuando se logró comprobar que no estaba enfermo, recién ahí sentimos como una sensación de tranquilidad, de bueno, llegamos, logramos y él está detenido. ¿Qué iba a hacer Emilio ese día? Sí, bueno, Emilio salió de casa a las 12:10, a las 12, a medianoche, quedó a encontrarse con los amigos acá en el centro, en la calle Libres del Sur, en un lugar que se llamaba Lennon, más o menos a 7 cuadras de casa queda el lugar, y mi marido lo acompañó hasta la puerta, le dijo chau Emilio, chau pa, le dijo. Elías se quedó, vio que doblaba en la esquina, o sea, lo doblaba para calle Lavalle, doblaba para el centro, y bueno, se iba a encontrar en un lugar, había un pub abajo y después arriba iban a estar un rato bailando o conversando con los amigos. ¿Llegó a alguno de esos lugares? No, lo terrible fue eso, que ya a las 4 de la mañana en ese momento había una ley, la ley Duhalde, que a las 3 de la mañana cerraban los negocios, los lugares estos bailables, y ya a las 3:30, 4 nos empezamos a preocupar. Yo me desperté, no había llegado, y ya a las 6 de la mañana mi marido comenzó a llamar a los domicilios de los amigos, ¿no? Porque no había celular en ese momento, o pocas personas lo tenían, y ninguno lo había visto. Nadie lo vio a Emilio esa noche.
Esa noche en Chascomús había habido un acto político, un acto del doctor Raúl Alfonsín, muchísima gente en la calle. Esto estaba cerca de las vías donde apareció Emilio. Su papá Elías lo buscó desesperadamente por todo Chascomús hasta que en un momento dado, en la madrugada, ya pasada la madrugada de ese día, se acerca a las vías del tren. En otro de los tantos recorridos, las vías del tren quedan a 7-8 cuadras de la casa de la familia Blanco y ahí se encuentra con una gran movilización policial y tendido al costado de las vías el cuerpo de su hijo Emilio, que había muerto, que lo habían matado. Y ahí es donde comienza a narrarse otra parte de esta historia. Sigue recorriendo, mi marido, y ve que hay mucha gente, muchos policías en una vía en el ferrocarril, y bueno, ahí se da cuenta que era el lugar donde se había juntado la policía porque había una persona tirada a la vera de la vía. Entonces Elías se acerca, lo ve y le da un beso y le dice: ¿qué te hicieron, Emilio? Porque él se dio cuenta, realmente él en ese momento era policía y se dio cuenta que Emilio jamás hubiera ido a ese lugar, a la vía, caminando, uno que lo conocía, pero jamás se nos podía pasar por la cabeza. Y después lo que me contó a mí es que él miró alrededor, no había pastos achatados, no había piedras movidas, era como que Emilio estaba acomodado en el lugar, boca abajo y con golpes solamente en la cabeza. La ropa completamente limpia, ni sangre tenía, no tenía grasa, tenía las zapatillas puestas. Para nada daba la sensación de ser un accidente ferroviario, para nada. La cabeza 20 centímetros y con la primera persona que está ahí con unos policías, y después se acerca el comisario Freites y el comisario le dice: al pibe lo mató el tren. Así, con esas palabras. Eso, de algún modo en el juicio quedó palpable que ese había sido el principio de un encubrimiento. ¿Ustedes lo siguen sintiendo así? Sí, por supuesto. Lo que se quiso hacer es decir, bueno, se habrá equivocado, habrá ido para otro lugar, estaría mal, habrá tomado, como que Emilio había estado en un estado que lo había llevado a otro lugar, se quiso encubrir, se quiso, como se dice, ¿no? que parezca un accidente. Y Emilio, nosotros sabíamos que no iba a ir a ese lugar, se hicieron pericias, no tenía una gota de alcohol, no tenía droga, no tenía ningún tipo de remedio. Era evidente que él a ese lugar no llegó, que a él lo llevaron. La autopsia que se realizó ese día, que también estuvo el comisario presente, determinó que había golpes vitales, nada más. Fue una autopsia que le faltaban, o sea, le faltaba la parte histopatológica, donde que se determinaran si todos los golpes habían sido en ese momento o no. Sí, en la autopsia esa se vio que tenía signos de sujeción, que tenía como que lo habían tomado de los brazos, tenía una lastimadura en el nudillo, como que se había defendido, tenía varios hematomas, 7 en la espalda, Emilio. O sea, eran cosas que nosotros decíamos: acá hay otra cosa. En la autopsia se decía que todos esos golpes, los de sujeción, todos habían sido en el mismo momento y producidos por el tren. Y después se empieza a periciar la ropa, las zapatillas. Se comprueba que las zapatillas es compatible la tierrita que tenía abajo, muy poca tierrita, acá con la escuela 1, a la vuelta de casa. Y las zapatillas en la base no tenía, en la parte vegetal podemos decir, no tenía lo que hay siempre en la vía, que es la campanilla, es azul. Sí lo tenía en la ropa, como que ese polen había volado toda esa madrugada o esa mañana cuando él estuvo ahí, porque estuvo hasta las 2 de la tarde, lo tenía en la ropa pero no en la suela, o sea, él no caminó por ese lugar. Ahora, me quiero tomar un instante para contarte 2 o 3 cosas técnicas. Me tocó cubrir el juicio y ahora en un ratito te voy a contar 2 momentos del juicio que realmente me quedaron marcados en la memoria.
Pero 2 o 3 cositas técnicas de por qué a Emilio no lo pudo haber matado nunca el tren. Primero, porque tenía heridas vitales, es decir, heridas y golpes que se le habían producido mientras él estaba vivo, y estas tenían que ver con síntomas de sujeción, con golpes en el estómago, con un elemento contundente, dice el informe de la pericia, un elemento contundente que después en el juicio se determinó, mediante un montón de situaciones, que era una tonfa de la policía. Una tonfa de la policía que fue encontrada en un entrepiso de la casa de Fermín Basualdo, el jefe de calle de ese entonces, que fue condenado a prisión perpetua por este hecho, y que después del tiempo se vio que tenía unas fibras, y esas fibras eran compatibles con la ropa que tenía Emilio puesta ese día. ¿Cómo había tenido esa tonfa, ese palo, una fibra de Emilio si nunca había estado en contacto con él? Por otra parte, el cuerpo de Emilio Blanco estaba con la cabeza hacia las vías del tren. Las pericias demostraron, mediante muchos peritos con conocimientos de causa que fueron aportando en el juicio, que si un golpe de semejante magnitud impacta en una persona, la persona no cae hacia adelante con la cabeza a las vías, sino que cae hacia atrás, y que además se le hubiesen desprendido los zapatos por el impacto del golpe. Emilio estaba con la cabeza hacia las vías y con los zapatos puestos. Nunca pudo ser un golpe violento el que recibió. Y por otra parte, había en el cuerpo de Emilio heridas no vitales en la cabeza. No vitales quiere decir producidas después de la muerte. Esas heridas estaban sobre uno de los ojos de Emilio y quisieron simular con esa herida que una de las salientes del tren le había golpeado la cabeza. Una de las salientes del tren, que estaba mucho más alta de la altura de Emilio, y que se comprobó también que la primer saliente que debería haber golpeado él es el escalón que le hubiera dado en las piernas. En las piernas no tenía ningún tipo de lastimaduras, ningún tipo de heridas. Y una última, en las zapatillas de Emilio Blanco no había rastros de la vegetación que está al costado de las vías. ¿Llegó volando hasta ese lugar y lo atropelló el tren? No, a Emilio lo llevaron y lo tiraron en ese lugar. Todo esto parecía muy confuso porque la investigación había sido realmente paupérrima, viciada de todo tipo de nulidades, hasta que en una declaración un cabo de guardia de apellido Durán, mirando el libro de guardia, dijo: a este libro lo alteraron. Bueno, se empieza a ver quiénes habían salido esa noche, quiénes habían pasado por casa, y justamente los que habían pasado por casa era Basualdo, que sí había trabajado, que él decía que no, había pasado acá por la esquina de casa, por calle La Valla, había pasado por nuestra casa, por Perón, y había ido hasta ese lugar a pedir que se bajara la música. O sea, el trayecto donde Emilio sale, después él con los años dice: sí, ahora me acuerdo que yo esa noche trabajé, ahora me acuerdo que yo pasé por la casa del chico, después se empezó a acordar. Otra cosa que también Durán dijo en la declaración, esa que fue fundamental, que Basualdo había llamado a las 3:15 de la mañana a la comisaría. Se va al registro de llamadas y se comprueba que exactamente Basualdo había llamado a las 3:13 minutos 3 segundos. ¿Cómo se podía recordar eso? Entonces, ahí es cuando se empieza a reconstruir. Después se empieza a tomar declaraciones de otros policías. Ellos dicen que sí, que ellos llevaban a chicos a la comisaría, si no tenían documentos, les preguntaban: ¿tenés documentos? No, bueno, vamos. Por el tema veían a ver cómo era la cara. Nosotros decimos, lo llevaron sin documentos, con una linterna, le habrán dicho: vos, ¿qué estabas haciendo por acá? ¿Estabas por robar o estabas...? Eso es algo que los que lo saben son ellos, ¿no es cierto? Nosotros, esto es lo que suponemos que pasó con él. Y a las vías, si yo no tengo mal recuerdo, ¿quedó probado que lo llevó el propio Basualdo con un par de personas más? Al menos son las siluetas que se ven en ese lugar. Sí, lo que pasa es que Basualdo es coautor. ¿Por qué? Porque Basualdo es coautor, porque para hacer eso una sola persona no había podido.
porque incluso los signos de defensa que Emilio tenía, como que lo han tenido golpes en la espalda, más de una persona fue. A la vía lo han llevado, por lo que dice un testigo, eran 3 las personas que estaban en la vía. Que eso ella lo dice desde un primer momento, que ve gente y que ve peleas, no identifica a quién. Después en el juicio dice que es muy parecido. Nosotros pensamos que tiene que haber, que desde un primer momento supo quién era y estaba con mucho miedo. Porque incluso esa persona que declara, ese día se lo comenta a otro policía. Yo pasé, yo vi, y bueno, a ver, dar el nombre de alguien era muy difícil, pienso yo en ese momento, no sé. Por eso hay cosas que, como eslabones que por ahí faltan, pero que ellos lo saben, los que participaron. Esto se dio hace 22 años. En el 2014 fue el juicio en Dolores, en donde condenaron a Basualdo a prisión perpetua. Tuvo recursos en casación, tuvo recursos en la Corte. La sentencia quedó confirmada. Hubo un momento en el juicio, porque cuando entrevistábamos a Mónica, volvíamos a preguntarnos algo que nos preguntamos en ese momento. ¿Por qué pasó? ¿Por qué es que lo terminaron levantando, lo llevaron y lo mataron? Y hubo un testimonio de un policía que a mí, la verdad, me quedó grabado por lo tremendo, porque él dijo que en esa época la policía salía a hacer recorridas y se encontraban a alguien en actitud sospechosa o había alguien que les causase mala espina, literal, así dijo este policía en el juicio. El juez Juan Curi le preguntó cómo, lo repitió 3 veces durante el juicio. A los chicos los levantaban y se los llevaban. En el caso de Emilio, los llevaron a la comisaría. Todo esto está en el expediente, todo esto está en el fallo del tribunal que condenó a Basualdo a prisión perpetua. Quedan todavía muchas etapas de este proceso, las etapas que tienen que seguir. Hay un ayudante de guardia, Rolando Durán, como un testimonio clave que abre la investigación. A partir de su testimonio se puede acreditar, entre otras cosas, el derrotero del jefe de calle, de Fermín Basualdo, pero también se puede acreditar que Emilio Blanco estuvo en la comisaría primera de Chascomús en la noche madrugada del 27 de septiembre de 1997. También hay testimonios importantes que lo ven en la escena del crimen, en las vías de Irigoyen y el ferrocarril en Chascomús, que también lo ven con gente donde estaban ultimando lo que es la víctima, Emilio Blanco, y después obviamente hay pruebas de carácter científico, como fibra de algodón, lo que surge de la autopsia y la reautopsia, que lo complican. Hay que recordar que también se secuestraron oportunamente en su domicilio armas blancas, machetes, las tonfas de policía y demás, que los tenía preservadas en un altillo, y un cúmulo de pruebas que creo que, como toda la producción en este tema, no tiene un valor neutral e individual, sino que es un plexo, como dicen comúnmente en el derecho los abogados, que hay que analizarlo en su conjunto, y eso hizo a determinar su responsabilidad. Y creo que también una negligencia propia en cuanto a no tener certeza de su accionar esa noche y en días posteriores. De hecho, cabe recordar que él planteó que estaba de vacaciones, que estaba afectado a pila, y en realidad seguía siendo jefe de calle de Chascomús. Es decir, ni la misma coartada del imputado sirvió a los efectos de determinar su falta de responsabilidad y su posterior condena. ¿Es el autor material del hecho? ¿Basualdo lo mata a Emilio Blanco con alguien? ¿Lo mata solo? La sentencia lo establece como un coautor.
Yo no tengo ningún tipo de dudas que hay otros tipos de responsabilidad de autoría material, y la expectativa hasta el último día va a ser en determinar otros tipos de responsabilidades, porque también lo que hay que analizar de la prueba que mencioné anteriormente es que hubo tortura y hubo una privación ilegítima de la libertad, acciones de tormentos durante 3/4 horas de una persona, vuelvo al concepto, privada de su libertad en Chascomús. ¿Qué hace una persona y quién la detiene y a dónde la trasladan si no es un lugar reservado o varios lugares para terminar con el grado y la gravedad de las lesiones que tenía el cuerpo de Emilio Blanco? Las prendas de la víctima también hablaron, y su calzado tienen polen de paraíso y no hay en las vías esa vegetación. Entonces no es descartar que haya estado en algún inmueble alejado de lo que es la vía del ferrocarril. Pero después creo que también hay una gran responsabilidad de la investigación judicial, porque hubo teorías de testigos y falsos testimonios acreditados y procesados en la historia de la causa de Emilio Blanco, que se plantaron para desviar la investigación. Entonces podíamos nombrar Cristian Cabrera, Roxana Orbe, Daniel Zavala, quizás me olvide de alguno más, que son nombres propios que yo los tiro así como de mención, pero fueron testigos que daban una hipótesis distinta a la real. Es una causa que no terminó, porque aún queda un juicio por delante. ¿Qué es lo que falta? Falta determinar, en la etapa que estamos, la responsabilidad del titular de la comisaría primera. En ese momento era el comisario Tomás Antonio Freites, que hoy está imputado por omisión de evitar las torturas, y es la próxima etapa, que es la del juicio oral que se avecina. ¿Es una causa emblemática esta? Digo, porque se juzgó, si mal no recuerdo, con el Código Viejo. Sí, es una causa, me viene bien que me lo digas, pues yo lo resalto. Es la última causa del Código Viejo que se reforma, la reforma judicial y policial es del año 1997, esta causa se hace con el código anterior, y entonces creo no equivocarme que es la última causa de un homicidio calificado y con imposición de torturas que queda en la historia penal de la provincia de Buenos Aires. Por ende, me gusta decir, alguien desde el Estado le tendría que pedir disculpas a los padres. Milagros Blanco tiene 22 años, está estudiando abogacía en La Plata. Nunca conoció a su hermano. Nació antes de tiempo, porque su mamá, Mónica, estaba embarazada de ella cuando lo mataron a Emilio. Mili lo recuerda también. Bueno, básicamente me acuerdo de lo que fue el primer día, que fue muy importante, en el cual declaró mi papá y mi mamá, contando cómo fue el 28 de septiembre, y también me acuerdo cuando declaró Basualdo. Que se negó a declarar. ¿Y qué sentiste? Porque vos esta historia la habrás escuchado un montón de veces, pero así públicamente. ¿Qué sentiste cuando declararon tu papá y tu mamá? Y la verdad ahí pude conocer mucho más en profundidad lo que fue pasando durante los años, porque yo lo viví, pero en sí como que era un cuento más que nada. En cambio en el juicio como que pude ver lo que pasó realmente. ¿Y qué te provocó eso? ¿Qué te generó eso? ¿Cómo lo ves a la distancia ahora? ¿Cómo lo podrías contar? Y la verdad que me di cuenta de un montón de cosas, como por ejemplo la policía que encubrió, que en vez de cumplir su función, que es proteger a la sociedad, no lo hizo, y de la corrupción que hay en Chascomús, que aunque no parezca, lo existe. Te genera, a ver, si lo tuvieras que poner en sentimientos, ¿te genera bronca, te genera impotencia,
¿Qué tipo de sensación podés describir? Sí, básicamente bronca e impotencia, porque a una familia que le pasó eso, claramente es lo que puede llegar a generar. Y te voy a hacer, como para cerrar, una pregunta medio personal. ¿Cómo los ves a tu mamá y a tu papá? Bueno, como luchadores básicamente, porque es lo que son. Después de lo sucedido, siguieron, no es que dijeron, bueno, fue el tren y listo, no. Tenían una duda y siguieron investigando hasta saber la verdad. ¿Y qué pensás de Emilio Blanco, aunque no lo hayas conocido? Y por lo que me contaron mis papás, una buena persona que no se merecía lo que pasó. Nadie se lo merece. La familia Blanco vive en Chascomús, en calle Perón, casi Lavalle. De allí salió Emilio esa noche. Llegó hasta la vuelta de su casa. Ahí hay una escuela. Ese es el último rastro que hay de Emilio caminando. Allí lo levantaron, se lo llevaron. Estuvo en la comisaría. En la comisaría lo golpearon, lo torturaron. 3-4 horas aproximadamente, dice el informe de la pericia. Cuando murió, entre 3 personas lo llevaron a las vías del ferrocarril. En las vías del ferrocarril, casi esquina Irigoyen. Ahí lo apoyaron en el suelo con su cabeza hacia las vías. Al otro día simularon haberlo encontrado en ese lugar. Todo esto no es opinión. Todo esto es parte del fallo del tribunal que condenó a prisión perpetua a Fermín Basualdo. En esa época, la policía misma de la provincia de Buenos Aires investigaba a los policías de la provincia de Buenos Aires. En esa época se encubrió mucho. Un juicio ya se realizó. Aún faltan determinar quiénes fueron las otras 2 personas. Esto pasó hace 22 años en Chascomús. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Somos Justicia.